Estamos a pocos meses del evento más importante en la historia reciente de Estados Unidos. El próximo 5 de noviembre, los candidatos Donald Trump y Kamala Harris se enfrentarán en las elecciones presidenciales en un ambiente de incertidumbre, violencia y alta polarización. Todo apunta a que es muy probable que Donald Trump vuelva a ser el presidente de Estados Unidos. En este video aprenderás cuáles son las promesas más importantes que tomaría al llegar a la presidencia en materia de inmigración, economía y conflictos militares. Veremos primero cuáles son las promesas en materia de inmigración, luego pasaremos a las económicas y por último a las militares. Con respecto a las de inmigración hay tres medidas principales: deportaciones masivas y endurecimiento de la frontera, regreso al programa Quédate en México y el fin de la nacionalidad por nacimiento. Donald Trump ha prometido lo que sería, en sus palabras, la deportación masiva más grande en la historia de Estados Unidos. Según Trump, su enfoque se asemejaría a la Operación Espalda Mojada, que fue una acción masiva en 1954 en donde más de 1 millón de mexicanos fueron deportados. Para el año 2022, se estima que había más de 10 millones de inmigrantes ilegales en el país, y este número no ha hecho más que subir con el gobierno de Joe Biden. Donald Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que muchos de estos inmigrantes son criminales y amenazan la seguridad de la nación. La inmigración ilegal es un tema complejo. En Nueva York, por ejemplo, desde el 2022 han llegado más de 175,000 inmigrantes. El problema de esto es que Nueva York tiene una política de que debe dar refugio a cualquiera que lo solicite. Según la página oficial del gobierno de Nueva York, este flujo ha provocado un gasto de $1,450 millones en el 2023 en comida, vivienda y servicios, y más de 200 refugios de emergencia. Incluso se han tenido que cerrar escuelas para acoger a estas personas, y se estima que de no detener la tendencia, en los siguientes 3 años se tendrían que gastar $12,000 millones. Para cumplir esta promesa, Trump tendría que incrementar la cantidad de personal y construir centros de detención masivos, además de que permitiría el uso de tropas federales. Hoy en día, el costo relacionado a inmigrantes ilegales asciende a más de $150,000 millones anuales. Por otra parte, Trump retomaría su programa llamado Permanecer en México, que obliga a los solicitantes de asilo que intentaban ingresar a los Estados Unidos a esperar en México la resolución de sus casos. Y finalmente, Trump eliminaría la ciudadanía automática a niños nacidos de padres ilegales en Estados Unidos. Hoy en día, si 2 personas ilegales en Estados Unidos tienen un hijo en el país, automáticamente dicho hijo genera la nacionalidad. Esas fueron las medidas más importantes con respecto a la inmigración. Veamos ahora las medidas más importantes en materia económica: recorte de impuestos, imposición de aranceles y el desmantelamiento de regulaciones ambientales. Con respecto a los impuestos, Donald Trump recortaría los impuestos de forma muy similar a como lo hizo en su primer mandato. Esto incluye la reducción de la tasa impositiva corporativa para reducir la inflación. Donald Trump busca mantener o incluso reducir la tasa impositiva del 21% que aplicó durante su primer mandato, la cual pasó de hecho del 35% a este 21%. Y además propone aumentar la deducción estándar para familias, lo que podría beneficiar a la clase media. Ahora bien, ¿cómo es que reducir la tasa impositiva corporativa ayudaría a reducir la inflación? Reducir la tasa impositiva corporativa dejaría más ingresos netos en manos de las empresas, lo que puede incentivar a las empresas a invertir más en infraestructura, tecnología y expansión. Con más inversiones, la capacidad productiva de la economía aumenta, por lo que habría más productos y servicios. Una mayor oferta de bienes y servicios, por lo tanto, por la misma ley de la oferta y la demanda, ayudaría a reducir los precios. La mayor eficiencia de trabajo además permitiría reducir el costo de producción y así ofrecer las cosas a menor precio. Ahora bien, la eficiencia de esta política dependerá, claro, de cómo las empresas usen estos ingresos adicionales. Si en lugar de invertirlos, las empresas optan por distribuir dividendos a los accionistas o acumular efectivo, el impacto en la inflación, claro, sería limitado. Donald Trump, además, impondría aranceles de alrededor del 60% en productos importados de China, lo cual es una cifra masiva. Para que te des una idea, en su primer mandato Trump inició la guerra comercial con China imponiendo aranceles del 25%. En el año 2019, la cantidad de dinero equivalente a estos aranceles llegó a ser alrededor de $250,000 millones. Donald Trump y muchas otras personas de su administración han acusado al país asiático de llevar a cabo prácticas desleales, como por ejemplo subsidiar a su industria e incluso manipular su moneda, y esto no es descabellado.
En varias ocasiones, China ha manipulado su moneda, como en el 2019 que la depreció para que así sus productos fueran más baratos en el mercado internacional y así quitar a la competencia. Estos aranceles serían especialmente importantes para productos como el acero y los automóviles. China es el país que más produce acero en el mundo, con más del 54% de la producción en casi 1.000 millones de toneladas anuales. Esta sobreproducción ha hecho que las exportaciones de acero de China al resto del mundo pasaran de 54 a más de 89 millones de toneladas en el 2020. El problema de esto, por supuesto, es que el acero de China es más barato que aquel que se produce de forma nacional. Y ya ha habido casos en América Latina de industrias locales que han quebrado porque el acero chino es más barato. En Estados Unidos, de hecho, según la Asociación del Acero, se perdieron más de 8.000 empleos en el sector del acero entre el 2018 y el 2020. Por otra parte, estos aranceles que Donald Trump está proponiendo no solamente aplicarían a los productos de China. Donald Trump ha defendido de forma energética la capacidad de producción nacional, amenazando también con imponer aranceles de entre el 100 y el 200% a las automotrices que decidan poner sus fábricas en México para llevar sus carros a Estados Unidos. Esto, por supuesto, incluye a todas esas empresas de China que se han instalado en México. Incluso, dado estos aranceles, Elon Musk anunció la pausa de la construcción de la fábrica de Tesla en Monterrey. Y finalmente, Trump también quiere desmantelar ciertas regulaciones ambientales, con el objetivo de facilitar la explotación de recursos naturales, argumentando que estas regulaciones perjudican a la economía. Específicamente, él ha defendido mucho que eliminaría el llamado Green New Deal, el cual incluye lo siguiente: la transición de energía a 100% renovable, eliminando el uso de combustibles fósiles, el transporte sostenible con la adopción de vehículos eléctricos y la agricultura sostenible con prácticas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos objetivos, cuando te los mencionan por encima, suenan muy buenos, pero la realidad es que son sumamente costosos para la nación. Alcanzarlos requeriría enormes inversiones públicas, aumentar los impuestos y la deuda del país, la cual recientemente superó los 31 billones de dólares. Por otra parte, la eliminación de combustibles fósiles destruiría industrias enteras en el sector del petróleo y gas, causando la pérdida de millones de empleos. Con respecto a la agricultura, el Green New Deal también supone la adopción de tecnología y de ciertos productos que, si bien reducen los gases de efecto invernadero, igual son sumamente costosos para los agricultores y puede hacer incluso que ya esto no sea un negocio. En los Países Bajos, por ejemplo, las regulaciones para reducir las emisiones han llevado a protestas masivas por parte de los agricultores, que temen que las restricciones afecten su capacidad de producción. Y finalmente, uno de los aspectos más importantes de los que ha hablado Trump es referente a su política militar, sobre todo con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania y con respecto a la financiación de la OTAN. No es la primera vez que Trump afirma que las contribuciones de los demás países a la OTAN no son equivalentes ni justas que las de Estados Unidos. Para que te des una idea, en el 2021 Estados Unidos aportó 811.140 millones de dólares, o el 3.52% de su Producto Interno Bruto. Si sumas las contribuciones de los demás países, Estados Unidos sigue dando más del doble que toda esa suma. Esto se interpreta como injusto y Trump lo que busca es que cada país contribuya con al menos el 3% de su Producto Interno Bruto. Con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, Donald Trump ha afirmado que esa guerra se terminaría en 24 horas. Sin embargo, no ha dicho muchos detalles al respecto. Y aunque no ha dado detalles, ha amenazado con cortar el financiamiento hacia Ucrania a menos que se inicien negociaciones de paz. Y para que te des una idea de la magnitud y la importancia del financiamiento para Ucrania, Estados Unidos desde el 2022 le ha dado alrededor de 113.400 millones de dólares a Ucrania y este año superarían los 60.000 millones de dólares. ¿Cuáles crees tú que serían los países más afectados y más beneficiados con las políticas de Donald Trump en caso de que llegue a la presidencia? Házmelo saber en la caja de comentarios y si este video te gustó, por favor recuerda darle like al video y suscribirte al canal. De esta forma no te perderás de ningún contenido. Sin más, nos vemos hasta un siguiente video. Cuídate mucho.